Hola a todos mis increíbles suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo una historia que sinceramente me dejó con la boca abierta y creo que a ustedes también les va a volar la cabeza. Vamos a meternos de lleno en un tema que siempre da de qué hablar, las relaciones, las exparejas y sobre todo, esas pequeñas frases, o en este caso, una frase bastante grande, que tienen el poder de desatar un volcán. Hoy vamos a desentrañar. Demet se enojó. ¿Qué le dijo su excompañera que lo hizo estallar? Si han oído bien, el misterio está servido y las chispas van a saltar. Si aún no están suscritos, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Vamos a empezar. Imaginen la escena. No estamos hablando de un drama de telenovela, aunque a veces la vida real se le parezca mucho. Estamos hablando de algo más íntimo, algo que sucede en el círculo cercano, en ese espacio donde las palabras a veces se vuelven dardos. Demet, un tipo que por lo que sabemos generalmente tiene un temple bastante sólido, llegó a un punto de quiebre. Y no fue por algo trivial, no fue porque se le quemó el desayuno o porque el tráfico estaba terrible. Fue algo dicho por alguien que una vez compartió un espacio importante en su vida, alguien que, se supone, conocía sus puntos débiles, o quizás, justamente por eso, sabía exactamente dónde apuntar. La clave de todo esto, como en muchas situaciones parecidas, reside en el contexto y en la historia previa. Las relaciones, sean de amistad, laborales o románticas, dejan una huella. Y a veces, esa huella se convierte en un arma. Lo que dijo su excompañera no fue una ofensa genérica. Fue algo específico, algo que tocó una fibra sensible, algo que resonó con inseguridades, miedos o, tal vez, resentimientos guardados. Piensen en esas veces que alguien les ha dicho algo que por más que uno intente no darle importancia, se queda ahí, clavado. Pues imaginen eso, pero multiplicado. Aquí es donde entra la intriga. ¿Qué podría haber sido? ¿Una crítica a su trabajo? ¿Un comentario sobre su vida personal? ¿Una comparación con alguien más? La verdad es que las posibilidades son infinitas, pero si queremos que Demet haya estallado, como decimos en México, que se haya enojado muchísimo, tuvo que ser algo que minara su autoestima, algo que cuestionara su valía o incluso, algo que le recordara un fracaso o un error del pasado del que todavía no se ha recuperado del todo. Vamos a explorar algunas hipótesis, porque, como les digo, la información precisa sobre qué se dijo es el santo grial de esta historia. Podría ser algo tan simple como un comentario sarcástico sobre un logro reciente. Imaginen que Demet ha conseguido un ascenso o ha terminado un proyecto importante y su excompañera, en lugar de felicitarlo, suelta algo como, bueno, sí, pero ¿cuánto te costó llegar hasta ahí? No fue tan difícil, ¿verdad? Esa frase aparentemente inocente puede ser devastadora si Demet siempre ha luchado con la sensación de que sus éxitos no son genuinos o que siempre tiene que esforzarse el doble para demostrar su valía. Otra posibilidad es que la frase haya tocado un punto de vulnerabilidad emocional. Quizás Demet ha pasado por un momento difícil en su vida, una ruptura, una pérdida, o un problema de salud. Si su excompañera, sabiendo esto, lanza una frase como, la verdad es que no entiendo cómo sigues tan mal por eso. Yo ya lo hubiera superado hace tiempo, estaría invalidando sus sentimientos y, peor aún, haciéndolo sentir débil o inadecuado. Y eso, créanme, puede encender la mecha de la ira. También está la opción de las comparaciones. A nadie le gusta ser comparado negativamente, y menos por alguien que debería ser un apoyo. Si la frase fue algo como, mira él sí que sabe cómo manejar estas situaciones. Tú, en cambio, la humillación puede ser tremenda. Demet podría haber sentido que su esfuerzo, su forma de ser, sus métodos, todo era inferior a el de otra persona, y eso, para cualquiera, es un golpe directo al ego. Pensemos en la dinámica entre excompañeros. A menudo, las relaciones que terminan no lo hacen de la mejor manera. Puede haber envidias ocultas, resentimientos por decisiones pasadas, o incluso una competencia silenciosa que persiste. Si la excompañera de Demet tenía alguna de estas emociones negativas, es probable que su comentario haya sido intencionado para herir. Podría haber sido un comentario venenoso, una puya que, aunque parezca pequeña, está cargada de años de resentimiento. Imaginemos que la frase en cuestión fue algo que minimizó un esfuerzo pasado de Demet. Tal vez trabajaron juntos en un proyecto que fue muy difícil, y Demet puso muchísimo de su parte.
Si la excompañera ahora dice algo como, ese proyecto fue un desastre, y tú no hiciste mucho para ayudar, Demet se sentiría traicionado y frustrado. Es la negación de su contribución, la distorsión de la historia, y eso puede generar una rabia muy profunda. La intensidad de la reacción de Demet nos dice que la frase no solo fue hiriente, sino que resonó con algo profundo dentro de él. No fue un simple desacuerdo. Fue un ataque a su identidad, a su valor, a su forma de ver el mundo o de verse a sí mismo. Aquí es donde entra la psicología detrás de las palabras. Las frases que nos hacen estallar suelen ser aquellas que atacan nuestras inseguridades más profundas. Si Demet, por ejemplo, es una persona que valora mucho su independencia y autonomía, una frase que sugiera que depende de otros o que no es capaz de hacer las cosas por sí solo, podría ser suficiente para hacerlo explotar. O si es alguien muy orgulloso de su integridad, un comentario que cuestione su honestidad o sus principios sería devastador. La excompañera, al ser alguien del pasado, conoce las debilidades de Demet. Es como un experto en su historial. Sabe qué botones apretar para obtener una reacción. Esto nos lleva a pensar si su comentario fue deliberado para hacerle daño, o si fue una falta de tacto extrema, una imprudencia que sin querer tocó la llaga. Honestamente, dada la magnitud de la reacción de Demet, es difícil creer que fuera una simple coincidencia. Probablemente hubo un trasfondo, una intención, por mínima que fuera, de provocar. Consideremos también el momento en que se dijo la frase. Si Demet estaba ya bajo mucho estrés, o pasando por un momento personal complicado, su umbral de tolerancia para comentarios hirientes sería mucho menor. Una chispa, en un ambiente propicio, puede iniciar un incendio forestal. Entonces, volviendo a la pregunta del millón, ¿qué le dijo su excompañera que lo hizo estallar? Podría ser una frase que cuestionara su capacidad para el éxito a largo plazo, algo así como, siempre empiezas cosas con mucho entusiasmo, pero al final, nunca las terminas. O quizás una insinuación sobre su vida sentimental, algo que critique su forma de relacionarse o que lo haga sentir inadecuado en ese aspecto. La verdad es que este tipo de situaciones nos enseñan mucho sobre las dinámicas humanas. Las palabras tienen un poder inmenso y cuando provienen de personas que alguna vez fueron cercanas, ese poder se magnifica. Es un recordatorio de que debemos ser conscientes de lo que decimos, especialmente a aquellos con quienes hemos compartido parte de nuestra vida. Si tuviéramos que apostar, yo diría que la frase de la excompañera de Demet apuntó directamente a una de sus mayores inseguridades o a un punto sensible relacionado con su ego o su valía. No fue un comentario superficial. Fue algo que golpeó en el núcleo, algo que hizo que Demet se sintiera atacado en su esencia. Por ejemplo, imaginen que Demet en el pasado cometió un error profesional importante y todavía se siente culpable o avergonzado por ello. Si su excompañera, en un momento inoportuno, saca a relucir ese error de una manera despectiva, como, sí, tú fuiste el que nos metió en ese lío hace años, ¿recuerdas? Siempre te pasa lo mismo, entonces la reacción de Demet sería completamente comprensible. Es la revictimización, la falta de empatía, y el recordatorio de un trauma pasado. O quizás Demet ha trabajado mucho para construir una imagen de éxito y estabilidad, y la excompañera, de forma malintencionada, intenta derribar esa fachada con una frase que insinúe lo contrario como parece que te va muy bien ahora, pero todos sabemos lo difícil que te fue llegar hasta ahí, y lo mucho que te aprovechaste de otros para hacerlo. Eso sería un golpe bajo directo. Lo importante de estas historias, más allá del chisme o la curiosidad, es lo que aprendemos sobre nosotros mismos y sobre las relaciones. Nos enseña la importancia de la comunicación honesta pero respetuosa, la necesidad de establecer límites saludables, y el poder destructivo que pueden tener las palabras cuando se usan sin cuidado o con mala intención. En resumen, Demet se enojó muchísimo, estalló porque su excompañera, con una frase, logró tocar una fibra extremadamente sensible. Probablemente fue un comentario que cuestionó su valor, su capacidad, su integridad, o que revivió inseguridades o traumas del pasado. La clave está en que no fue una crítica cualquiera, sino algo dirigido, algo que resonó profundamente en él, haciendo que saliera de sí. Así que ahí lo tienen, la historia detrás del enojo de Demet, al menos, las hipótesis más plausibles. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus opiniones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la frase fue intencionada? ¿Alguna vez les ha pasado algo similar?
Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y, sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras e historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.